Últimos días, la prensa ha estado repleta de informaciones sobre los precios de una serie de bienes de la canasta familiar que, según las informaciones que se recogen, han estado aumentando en las últimas semanas. Los niveles de aumento varían de producto a producto, pero se plantean variaciones significativas. Entonces, ha habido todo un debate de a qué se debe esto, si es estacional. Realmente es extraño. Es que es extraño porque por un lado usted tiene al Banco Central publicando informaciones que acusan una caída de la demanda agregada. O sea, estamos con una economía que de enero a septiembre ha registrado una caída en términos reales de 8.1%, en términos nominales eso es 11%. Entonces uno dice, bueno, el aumento de precios no es por expansión de la demanda, porque la demanda está contraída. Por el otro lado, uno escucha a los encargados gubernamentales del área agrícola decir que la información que ellos tienen es que hay abundancia de productos. O sea, tenemos una demanda contraída, pero por el otro lado me están diciendo que hay una producción más que suficiente de todos estos rubros. O sea, que tengo, en otras palabras, exceso de oferta. Entonces, exceso de demanda, exceso de oferta, déficit de demanda, y entonces el resultado es que los precios están aumentando. Es difícil explicar, o sea, es difícil. Entonces las autoridades, algunos dicen que el problema se debe a la especulación y al papel de los intermediarios, y que en ese sentido están tratando de enfrentar esto con programas intensos de INESPRE, de ventas de alimentos en diferentes barrios para tratar de hacer una especie de bypass a la intermediación. Yo no sé realmente quién ha hecho la investigación para determinar que ha habido un aumento sensible en el margen que está cobrando el intermediario. Sería bueno que se haga, valdría la pena una investigación rápida y ver de qué manera uno puede introducir luego reformas microeconómicas en el mercado que permitan que ese mercado opere más competitivamente, porque si usted tiene libertad como intermediario de fijar el margen que a usted le da la gana, la única posibilidad de que eso ocurra es que ese no es un mercado que opere entonces con suficiente competencia. Entonces habría que ver qué factores pueden contribuir a esto. Si tuviésemos un problema de insuficiencia de oferta, no hay duda de que la vía óptima para evitar el aumento de precio es las importaciones. Usted abre y desmantela transitoriamente aranceles a las importaciones, llegan las importaciones y con eso se atiende la demanda. Pero yo no entiendo, o sea, aquí no hay turistas consumiendo productos agropecuarios. Si la demanda se ha caído en términos globales, quiere decir que no hay ninguna razón para que los precios aumenten. Uno podría decir, bueno, la tasa de cambio ha subido un 10% este año con relación al año pasado, los insumos agropecuarios han subido. Bueno, eso puede tener una incidencia en el costo de producción, pero lo que están diciendo que no es en el costo de producción, sino en el margen de intermediación. Entonces, creo que convendría examinar qué es lo que está sucediendo ahí aquí, porque uno como que no lo entiende. Parecería algo como medio kafkiano, que tú en una situación de depresión económica transitoria, que tiene como contraparte una disminución de la demanda y una declaración de los funcionarios del gobierno de que en base a todas las informaciones que ellos han recaudado, hay suficiencia de oferta de todos estos alimentos, que aparecen unos señores que ellos identifican como los intermediarios, que son los responsables de esto que están especulando. La palabra especulación es una palabra siempre simpática. O sea, yo recuerdo una anécdota que hacía el presidente Hipólito Mejía cuando lo nombraron ministro de Agricultura, que dice que a las 2 semanas su papá se le apareció en el ministerio y le dice, necesito un favor.
Dime, viejo, le dice Hipólito, ¿qué es lo que tú quieres? No, yo necesito que tú me prestes una parte del arroz ese que tú tienes. Pero ¿cómo que te prestes arroz? Porque tú no tenés eso, tú eres agricultor. No, no, es que quiero especular. O sea, es el ser humano, por naturaleza, todo lo que hace es muchas veces persiguiendo un retorno, un beneficio. O sea, hasta cierto punto todo el mundo es un especulador. Ahora, el mercado es que te crea a ti las condiciones, muchas veces por intervenciones fallidas de los estados, te crea las oportunidades de tú aprovecharte de eso. Si hay trabas en un mercado de ingresos, entrar, obviamente que los que controlen ese mercado lo pueden rentar. Pero yo realmente estoy confundido. Este es un alza que yo no la entiendo. Yo no sé si que la gente por estar en su casa está consumiendo más alimentos, pero eso no es lo que registran las informaciones que publica el Banco Central. Yo no sé qué tú crees. Mira, Andy, para analizar la inflación tenemos que partir de que es una canasta. Y es una canasta que está comprendida de múltiples productos y que tiene pesos diferentes en familias diferentes, ¿verdad? El Banco Central, de hecho, analiza la canasta por tipo de bienes, la analiza por quintil, ¿verdad? Donde si nosotros vemos el quintil 1 es el quintil más pobre, el 20% de la población más pobre es el quintil 1. Y esa canasta de ese quintil es muy diferente a la del quintil 5, del quintil 4, del quintil 3. O sea, al del 20% de la población de mayor ingreso, de alto ingreso, de mediano ingreso. ¿Por qué eso es importante? Vamos a ver, porque es interesante. Cuando tú ves la inflación general, obviamente está en un 5.3, 5.4%, ¿verdad? La anualizada al mes de septiembre. Entonces, mira, aquí yo estoy viendo, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta para esto, es, y déjame Pero tú estás ponerlo. viendo, Jackie, la de los alimentos, la parte de... No, voy a ir poco a poco, porque lo que Okay. quiero explicar es Sí, voy sí. a ir, ¿verdad? Okay. Poquito a poco, la acumulada de 3.73, la inflación 12 meses 5%. Ahora bien, lo primero es ir a ver, que es una canasta familiar, como yo le dije, es ese costo de la canasta familiar dependiendo del quintil. O sea, para el quintil más pobre, al 20%, la canasta familiar anda en unos 15,000 pesos. Que eso en el año pasado eran unos 14,200. Y la canasta para el 20% de la población de más ingresos son unos 66,000 pesos, ¿verdad? O sea, esa es la diferencia. O sea, cuando tú lo ves en inflación, te das cuenta que el mes de septiembre la inflación del 20% de menor ingreso fue de 6%, 5.77, y el de mayor ingreso fue 4.6. ¿Okay? Entonces, ciertamente, la inflación más fuerte le está tocando al quintil más pobre. Entonces, yo quiero dejar esa idea ahí porque eso es importante. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con ese quintil más pobre? A diferencia del quintil de mayor ingreso, de los más ricos o de los de mediano o de clase media, el mix por canal de compra de este quintil es radicalmente diferente. Por ejemplo, el quintil de mayor, el mix de compra, tanto de tipo de productos, Andy, como de canal por donde lo compra. En menor ingreso, los alimentos pesan mucho más. ¿Okay? Pero además de todo, la compra en colmados, la compra en mercados versus supermercados es mucho mayor en el quintil de menor ingreso. ¿Por qué? Porque el colmado es una actividad comercial extraña, porque es sector financiero, porque fía, ¿verdad? Es sector comercial, porque intermedia, apoya en un sector de comercio y telecomunicaciones, porque vende tarjetica de comunicaciones. Entonces, es un Amazon, es un Amazon. Es un Amazon, exactamente. El colmado es un Amazon. Sabemos que los márgenes en ese canal tienden a ser mucho mayor, porque además de todo incorporan la tasa de interés, ¿verdad que sí? Pero además el delivery, pero además muchísimas cosas. Y el hecho de que vender
al por menor, obviamente tiene un costo mayor. Entonces, lo primero que estamos viendo es que este quintil de menor ingreso, además compra en un lugar donde el margen es más alto. Entonces, tú puedes decir, entonces la inflación en el quintil más pobre, claro, que compra más alimento, pero que lo compra, no va al supermercado y lo compra. ¿Por qué yo quiero decir este mensaje? Porque ahora voy a un segundo mensaje. Sabemos que gran parte de todo este proceso del COVID trajo un fuerte incremento de subsidios justo a esa población, donde se duplicaron y hasta se triplicaron familias de muy bajo ingreso, donde lo que se hizo fue que se le dieron subsidios, se le agrandaron y en algunos casos, aunque perdieron su trabajo en el neto, se generó una demanda interesante ahí. Parte de lo que hizo inclusive el gobierno anterior fue decir, no, pero esto va a aumentar la demanda en los colmados y ellos pueden tener un tema especulativo, así que vamos a abrir esto a los supermercados y tú puedes ir con tu solidaridad a los supermercados. Parte de esa estrategia fue ciertamente que puede tener críticas, porque tú dices, bueno, tú lo que quieres es aumentar la economía local, los pequeños comercios y no los supermercados, pero en el fondo también era una manera de que había un sistema de distribución más eficiente, unos márgenes más bajos y una probabilidad de especulación ahí. Entonces, por un lado, obviamente es normal quizá lo que estamos viendo, porque aunque se abrieron a los supermercados, muchos siguieron yendo a los colmados, que son unidades más pequeñas con mayor nivel de especulación y que obviamente lo pueden. Lo último, Andy, es que me voy a ir a eso que tú dijiste, de a ver cuál es el tipo de producto que está subiendo. ¿Okay? Entonces, ciertamente, tú te vas a una inflación general del 5, cuando te vas a alimentos y bebidas, tiene un 6.5. Es de las categorías de productos que más, transporte, una del 7, entre transporte y alimentos, vivienda, que tiene gas 5.2, pero sobre todo alimentos y bebidas. Dentro de alimentos y bebidas, cuando nos vamos a alimentos tiene una inflación de 6.7. Vamos a ver los tipos de alimentos. ¿Cuál es el alimento que más pesa en la canasta general? El arroz. El arroz tiene una inflación de 5.7. El pollo, que es el segundo que más pesa, todavía tiene una inflación del 2%. El plátano de 1.8, le sigue el aceite de soya, que ese tiene un 5.6. Entonces esas informaciones... No, déjame decirte, hay algunos que sí. Vamos a ver el salami. El plátano que estaban hablando y que plátano de 40 a 50 pesos, esto es mentira. Digo, dame un segundito, pero el tema del plátano, de la inflación del plátano verde, viene de hace mucho. Anualizado, la inflación del plátano está en 11, pero a inicio de año esa inflación era casi del 40. El precio del plátano a inicio del año ha bajado, claro. Año a año ha bajado, pero fue que el año pasado tuvo un incremento, Andy, el precio del plátano entre un 40 y un 50%. Por eso ir al precio hoy. Lluvia que dañaron. Si el plátano hoy cuesta 50 o 60, ¿cuál es el que tú tienes de referencia en tu cabeza? A lo mejor tenemos de referencia el de hace 5 años, pero cuesta eso hace más de 1 año y medio. Okay, no es una cosa de ahora, el plátano está caro hace más de 2 años, pero seguimos pensando en el plátano de hace mucho. El aceite de soya tiene 5.7 de inflación, el salami 4.5, los huevos. Los huevos en los últimos meses han tenido un nivel, cuando tú lo ves mensual, ha aumentado, aunque tiene 5.3 anualizada. La leche en polvo, que es prácticamente importada, le ha afectado el tipo de cambio, el 7.7. El caldo de pollo está bastante bajo y el pan sobao, que es otro, tiene una inflación bastante baja. Entonces estamos hablando, Andy, de productos muy específicos que cuando tú lo tomas, bueno, sí, tiene una inflación, pero no es de ahora, Andy. Viste, el plátano viene desde el año pasado, tuvo una inflación del 50%, en el año 2019 el plátano. Ese precio que estamos viendo hoy es producto de una inflación del año pasado. Y además, como te dice, tenemos que ir a eso, como tú dices, bueno, la demanda está reprimida, sí, pero los sectores más bajos, que es donde está la inflación, hay un nivel de ingresos, se puede dar un poco más, hay unos canales diferentes, entonces es un tema bastante complicado que tenemos que ir a ese meollo y a ese detalle, y ciertamente tenemos que hacerlo. Andy, en el año 2000, en la reforma del 2012 se aprobó para este tipo de comercios pequeñitos un impuesto fijo, recuerda, de 12,000 pesos para ver si uno podía extraer un poco de renta. Esto no se quiso hacer por un populismo en aquel momento, pero vemos sí cómo estos negocios tienen rentabilidades que pueden ser interesantes. Está bien, bueno, hacemos una pausa.
Volvemos con el segmento final.